¿Qué tal? Buenas noches. A pesar de que la quinta ola está arrasando en Canarias con un aumento de los contagios nunca visto hasta ahora, el gobierno regional apenas ha modificado las restricciones. Salvo Fuerteventura, que pasa a nivel 3, y La Palma, que sube al 2, el resto de islas permanece igual. No obstante, el Ejecutivo estudia implantar el certificado COVID para poder acceder al interior de los lugares públicos. Mientras tanto, el virus campa a sus anchas en Tenerife y Gran Canaria, donde ya se nota mayor presión en hospitales y UCI. De ahí la importancia de extremar las precauciones. Enseguida vamos a abordar la última hora de la pandemia, pero les adelantamos que esta noche también vamos a conectar en directo con Cuba, donde continúan las protestas por la gran crisis económica y social que se está viviendo en todo el país. Empezamos. Bueno, vamos primero con toda la actualidad de la pandemia, que no es poca en este jueves. Para ello nos acompañan en plató Natacha Sujanani, que es la directora gerente del Hospital La Candelaria. Buenas noches, Natacha, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Ramón Pinto, que es el director de Enfermería de Atención Primaria en Tenerife. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también esta noche Amos García, que es el presidente de la Asociación Española, de la Sociedad Española de Vacunología. Buenas noches. Buenas noches. Amos, gracias por acompañarnos. Y Basilio Valladares, científico colaborador habitual de este programa. Gracias, Basilio, por estar con nosotros. La pandemia, como decimos, está lejos de tocar techo en Canarias. Hoy, fíjense, volvemos a alcanzar un nuevo récord de contagios con 690 positivos. La situación es crítica, especialmente en las islas capitalinas. Tenerife suma 391 casos en las últimas 24 horas y Gran Canaria anota 231. Le siguen Fuerteventura con 35 positivos, Lanzarote con 16, La Palma con 12 y La Gomera con 5. El Hierro es el único territorio que no suma ningún nuevo caso. La incidencia acumulada en el conjunto del archipiélago se dispara hasta los 281 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y el número total de casos activos es en estos momentos de 6.489. Cifras nunca vistas que corroboran el avance imparable de la quinta ola. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Esta es la situación como está a esta hora de la noche. Imparables. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Tú lo has dicho, son 5 islas las que están en riesgo alto o muy alto en estos momentos. Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma y El Hierro. Los jóvenes de 20 a 29 años siguen siendo el grupo con mayor incidencia en 7 días, con 365 contagios por cada 100.000 habitantes. Le siguen los de 10 a 19 años con 319 positivos. Pero lo más grave de todo es que el virus ya afecta tanto a edades superiores como a los más pequeños. De hecho, el grupo de 0 a 4 años tiene una incidencia de 153 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que las personas de 60 a 69 años ya registran una incidencia de 58 contagios, cuando la semana pasada era de 39. Estas cifras obligan a extremar las precauciones pese al acelerado avance de la vacunación. En Canarias, el 10% de las personas que han dado positivo en las últimas 2 semanas había completado ya su pauta de vacunación y de ellas 21 necesitaron ser hospitalizadas. Además, otro 17% de los positivos había recibido al menos una dosis y 2 de estas personas han tenido que ser ingresadas en UCI. En términos generales, la presión hospitalaria todavía no es alarmante, pero sí empieza a crecer. Ejemplo de ello es Tenerife. Allí 205 personas permanecen hospitalizadas en planta y las UCI tienen 37 pacientes. En el conjunto de Canarias, las unidades de cuidados intensivos están al 8% de ocupación, con 43 pacientes, mientras que otros 267 están en planta hospitalaria. Como ven, las cifras confirman un ascenso de los ingresos que solo en la última semana han crecido más de un 20%. Uno de los factores que ha hecho aumentar los positivos y el riesgo de ingreso, pues sí, son las nuevas variantes. La alfa, procedente de Reino Unido, sigue siendo la dominante en el archipiélago. Sin embargo, la preocupación se centra en la delta, originaria de la India, que ya supone el 41% de los casos que se detectan en la isla de Gran Canaria y el 23% en Tenerife. Además, según ha informado Sanidad, la nueva mutación lambda, procedente de Perú, también circula por las islas. Estas nuevas variantes han demostrado ser más contagiosas que la originaria de China, algo
fácilmente comprobable por el número de reproducción de contagios. Y si no, vean, mientras que en 2020 una persona infectada con la variante de Wuhan podía infectar de media a otras 3 personas, con la Delta se duplica hasta las 8 personas, según los modelos matemáticos del Imperial College de Londres. Como vemos, los positivos se disparan en Canarias y la baja tasa de vacunación de los más jóvenes es uno de los mayores peligros de esta nueva ola. Lo saben bien en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, donde se ha desplomado la edad de los nuevos ingresos. Pablo Chueca ha estado con Mar Martín Velasco, responsable de los críticos, y esto precisamente nos ha contado. Escuchen. Mar Martín Velasco, responsable de la UBI del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Muchas gracias por atendernos. Encantada de estar con ustedes. En las últimas jornadas hemos superado con creces los 200 contagios diarios en la isla de Tenerife. ¿Qué repercusión están teniendo estos datos en la ocupación hospitalaria de este centro? Pues sin duda ha habido un aumento de ingresos de pacientes COVID en el hospital y, por supuesto, también en la unidad de medicina intensiva. ¿De cuántos pacientes podemos estar hablando? Pues hoy, si mal no recuerdo, en el hospital hay en torno a 112 pacientes ingresados con COVID y ahora mismo en la unidad de medicina intensiva, en este momento, hay 17. Al comienzo de la pandemia, el colectivo más vulnerable era el de las personas mayores. ¿Cómo ha cambiado el perfil de los pacientes de la UCI? Pues un cambio total de perfil. Estamos hablando de un paciente muchísimo más joven, un paciente en torno a unos 42, 45 años, en general sin factores de riesgo importante, aunque hay que destacar que la obesidad es un factor que es bastante común a la mayoría de los pacientes que están ingresando en la unidad de medicina intensiva. ¿Crees que estos nuevos pacientes críticos son conscientes de los riesgos que entraña el contagiarse con el virus, como sí lo eran las personas mayores que ingresaban antes? Yo creo que las personas mayores saben que son vulnerables ante esta y ante cualquier enfermedad y se cuidan más. Un paciente, en general, cuando somos jóvenes, no pensamos en que podemos enfermar y pensamos que, bueno, pues que si enfermamos lo vamos a superar fácilmente. Esta es la diferencia que hay con las pacientes más mayores. En los últimos días, la llegada de pacientes a la unidad de críticos de este hospital ha sido incesante. ¿Qué expectativas tienen para los próximos días? Bueno, pues como ya muy bien sabemos, porque ya llevamos un año y medio tratando pacientes COVID, una vez que el paciente ingresa en el hospital, empieza a ponerse grave aproximadamente a las 5 días a la semana. Si en las últimas semanas ha habido un aumento importante de ingreso de pacientes en el hospital, esperamos que a final de la semana o a principios de la semana que viene el aumento de los ingresos en UBI va a ser considerable. Antes de terminar, Mar, ¿qué mensaje mandarías a la población, en especial a los más jóvenes, para que contribuyan con su comportamiento a revertir esta preocupante situación? Pues prudencia, hay que ser muy prudentes porque el ser joven no te exime de poder adquirir la enfermedad y nunca sabes cómo tu organismo va a responder ante ella. No por ser jóvenes vamos a dejar de estar graves. Mar Martín, muchísimas gracias por atendernos y analizar este delicado escenario para Fuera de Plano. Muchas gracias a vosotros. Las cifras no mienten y esas cifras dicen que los ingresos han disparado un 20% en Canarias y se prevé un aumento considerable de enfermos en la UCI. La pregunta es clave, Natacha Sujanani, ¿cómo está repercutiendo esta quinta ola en la presión hospitalaria? ¿Hay que reforzar los planes de contingencia? Sí, de hecho, nosotros ya hemos tenido que reforzar nuestros planes de contingencia en el Hospital La Candelaria desde este fin de semana, donde el domingo, si no me equivoco, tuvimos la friolera de 22 ingresos con 50 pacientes que pasaron por el triaje respiratorio, es decir, pero de esos 50 con síntomas respiratorios que en principio no sabemos si son COVID o no, porque muchos de ellos se derivaron a sus domicilios pendientes del resultado de la prueba, pero de ellos 22 tuvieron que ingresar. Ahora mismo tenemos 112 pacientes, ingresados en el hospital, de los cuales ya 21 hay en UBI. Y los pacientes están ingresando incluso directamente desde urgencias a UBI, es decir, están llegando con un cuadro respiratorio importante y grave. Evidentemente, vamos por la cuarta planta que está abriendo solo para acoger a pacientes con COVID positivo. Hemos tenido
suspender toda la cirugía que no sea oncológica, grave o urgente. Cuando digo grave me refiero a con riesgo vital, porque todo el que necesita una cirugía, pues entiendo que la necesita y siente ese criterio de gravedad, ¿no? Pero bueno, esto desde luego tiene una repercusión importantísima en la salud de todos los conciudadanos y bueno, la verdad es que no pensábamos a estas alturas, Miguel Ángel. Hay hospitales, Natacha, como el Insular, que también van a abrir una planta COVID. Sí, lo que pasa es que... bueno, pues por desgracia para nosotros, ¿no? que son en el equipo de la Candelaria, pues ahora mismo el área sur de Tenerife es sin duda la que está más castigada y somos los que mayor presión hospitalaria por COVID estamos teniendo ahora mismo. Estamos hablando de la 4ª planta abierta. Eso significa pues toda la actividad que tienes que dejar de hacer, ¿no? Ramón Pinto, la inmensa mayoría de los positivos detectados en los últimos 14 días no estaban vacunados, eso es la gran mayoría, pero sí hay un 10%, y llama la atención, que tenían la pauta completa de la vacunación. 21 de esas personas han tenido que ser hospitalizadas. También hay 2 personas que no tenían las 2 dosis y que están ingresadas en la UCI. ¿A qué se debe todo esto? ¿Están respondiendo los fármacos a lo que esperábamos de ellos? Sí, la vacunación está siendo efectiva porque si vemos las cifras globales, vemos como a día de hoy el perfil de la gente que ingresa es el joven, el que no está vacunado. Nuestra gente mayor que está vacunada con las 2 dosis, los ingresos son mucho menores y la incidencia en este grupo, la incidencia a 14 días, en Canarias baja muchísimo, del grupo de 20 a 29 al grupo de 70 a 79 años, porque las vacunas son efectivas. Esos casos hay que mirarlos uno a uno. ¿Por qué? Porque la vacuna, el hecho de que tú te vacunes hoy la segunda dosis no significa que a partir de hoy ya tengas la inmunidad. Es decir, el cuerpo necesita un número de días para crear esa inmunidad. Entonces hay que ver esas dosis, cuándo se le pusieron, qué vacuna y sobre todo qué características tiene la persona. Pues como bien comentaba Mar en el reportaje, hay múltiples factores que te condicionan a que tú a la hora de infectarte por COVID tengas o no una sintomatología. Y como comentaba Natacha, a día de hoy son muchísimas las personas, porque lo vemos en los cribados que hicimos aquí en Tenerife, en la población, en el área sur, en gente joven, el hecho de que hay más contacto social, ya no tenemos restricciones y por lo tanto el perfil que está llegando ahora mismo de contagio es un perfil joven. Son el 88% en Tenerife son menores de 49 años y por lo tanto es la población que menos vacunación tiene. Estás hablando de Tenerife y yo le quiero preguntar a Amos García Rojas. El gobierno esta tarde estábamos todos pendientes de la rueda de prensa que ha comenzado sobre las 6:15, 6:20. Apenas ha endurecido las medidas de Tenerife, a pesar de que los contagios están desbocados. Tanto en Tenerife como Gran Canaria siguen registrando. La mayoría de los casos no van a subir de nivel al no cumplirse todos los parámetros que indican que haya una subida de nivel. ¿Son correctas, Amos García, las restricciones adoptadas? Yo creo que obedecen a la realidad desde el momento en que todos los parámetros que justifican el subir de nivel no están sólidamente evidenciados, pues lógicamente hay que actuar en función de lo que claro, pero uno ve 690 casos y 300 y pico en Tenerife y te dice... Sí, 200 y pico en Gran Canaria. No, indudable. Y encima se decide que se ponga sobre la mesa el toque de queda y la justicia dice que no. Es decir, vivimos en ese contexto. De eso vamos a hablar también ahora. En esa realidad. Yo lo que entiendo es que lógicamente las medidas tienen que ajustarse a la evidencia, a cada realidad y cada momento se tendrán que tomar las medidas oportunas. Hay otra cosa que me parece muy importante, Miguel Ángel, y es empezar a ver la pandemia con otra mirada. Me explico. Nos hemos fundamentado básicamente a la hora de analizar la pandemia en la incidencia acumulada. Y esa incidencia acumulada es la que está posibilitando que determinados países nos pongan, por ejemplo, el semáforo rojo para la llegada de sus visitantes. Ha pasado con Holanda hoy. Cuando afortunadamente hay otros parámetros en estos momentos de la evidencia, como es fallecimientos, incluso ingresos en UCI, que no tienen el impacto que tenían antes. Y a lo mejor sería conveniente empezar a plantear la necesidad de que se enfoque de una manera diferente la pandemia por todas las consecuencias que puede tener. ¿Quién tiene que hacerlo? Pues deberíamos hacerlo a nivel internacional, a nivel global. Empezar a plantear otros elementos de reflexión a la hora de desarrollar la pandemia. Y un aspecto, si me permite, importante en relación a la vacuna, que estabas comentando antes, la posibilidad de ese pequeño porcentaje de personas vacunadas con 2 dosis que pueden enfermar.
¿Tú te imaginas, Miguel Ángel, con los valores de incidencia acumulada que tenemos en estos momentos, que no tuviéramos a los vulnerables protegidos por la vacuna? ¿Te imaginas el escenario cuál sería? Natacha posiblemente en estos momentos estaría absolutamente desesperada y estaríamos sacando muertos a paladas. La residencia, claro. Eso pasó hace un año. Pasó hace un año y por otro lado, y con respecto a esto, si me permite, por lo menos en el Hospital de la Candelaria, queremos hacer un estudio mucho más en profundidad, pero lo que estamos comprobando además es que el escaso número de personas con la pauta vacunal completa que ingresan en la Candelaria, esa pauta vacunal completa está puesta en menos de 21 días. Exacto. Es decir, que todavía incluso no ha dado tiempo a que el cuerpo desarrolle la inmunidad que en teoría le debe, que en teoría no, que le confiere la vacuna pasado el tiempo pertinente. Es decir, yo creo que el escenario es claro. Lo que dice Natacha, voy a preguntar a Basilio Valladares, que está muy callado hoy. Y ahora lo que dice Natacha es muy importante en el contexto de la vacuna, porque las vacunas, los tiempos máximos entre dosis pueden adaptarse, pero los tiempos mínimos hay que respetarlos escrupulosamente. Y el perfil de casos, como ya he comentado, está asociado a un no respeto de los tiempos mínimos entre dosis. Al mismo tiempo tienes que considerar que a lo mejor alguna dosis, la segunda dosis, por ejemplo, se ha recibido y yo ya estaba incubando el proceso. También se puede ocurrir, como ha dicho Ramón, que la respuesta protectora tras la segunda dosis hasta la semana no la vas a tener. Y también depende de las distintas circunstancias. Y también puede ocurrir, si me permites, la última cosa, que las vacunas tienen una eficacia de un 90-95%. Va a haber un sector de la ciudadanía bien vacunado que desgraciadamente la vacuna no le va a crear respuesta protectora. Aún así, nos van a permitir darle el golpe a la pandemia. Darle el golpe a la pandemia, ¿estás convencido? La única medida, Basilio Valladares, que decía que estabas muy callado, anunciada esta tarde para tratar de frenar la pandemia, es el certificado COVID. Se va a pedir para el acceso a determinados sitios públicos. Bueno, pues ese certificado, todavía no se sabe muy bien qué sitios van a ser, lo tiene que definir el gobierno, y con ese certificado COVID se demuestra que las personas que entren en esos recintos o están vacunados con la pauta completa, o que han pasado la enfermedad, o que tienen una prueba diagnóstica negativa. ¿Es la norma más efectiva que tenemos en estos momentos a nuestro alcance para tratar de frenar esta elevada ola de contagio? Sí, para tratar de frenar el momento del contagio. De todas maneras, yo quisiera incidir en algo que ha dicho Amos y que tiene razón, es decir, los conceptos epidemiológicos y clínicos de la enfermedad no tienen nada que ver en marzo del 20 con el julio del 21, absolutamente. Entonces, por eso es que lo que ha dicho es fundamental, que empecemos a mentalizarnos. Es decir, ahora se conocen muchísimas cosas, por eso antes teníamos, de cada 100 personas, 80 pasaban inadvertidas la enfermedad, eran asintomáticos. De estos tantos entraban del 20%, tantos entraban al hospital, y tantos se morían, con un porcentaje de muerte del 4 al 5%, eran las cifras que se estaban dando. Ahora cambia completamente, y cambia completamente ¿por qué? Primero se conoce la enfermedad, se conocen las formas de contagio, se conoce un montón de cosas. Se tienen un montón de marcadores biológicos, la LDH, el dímero 3, se saben cómo ir yendo, aunque no matamos el virus, pero somos capaces de contrarrestar. Todo ese tipo de cosas cambian por completo el concepto epidemiológico, con lo cual lo que él ha dicho hay que tenerlo en cuenta ya. Totalmente de acuerdo, porque ha cambiado, el perfil de la persona que enferma ha cambiado, los números cambian, pero hay una cosa a tener en cuenta, que lo decía Natacha y lo vivimos nosotros en la atención primaria, que es la presión asistencial. Atención primaria está al borde del colapso, es decir, igual que comentaba Natacha... Muere menos gente, pero los ingresos duran más tiempo. No, y nosotros tenemos ahora mismo, te pongo cifras de Tenerife, de 4.000, o sea, nosotros tenemos ahora mismo en seguimiento 4.230 personas. Esto supone más de 100 positivos por centro de salud, con lo que conlleva de consultas, de bajas, de seguimiento. Y de que solo se puedan atender las operaciones más graves o vitales, como estaba diciendo. Nosotros los centros de salud, esta presión hay que tenerla en cuenta, porque estoy de acuerdo con los dos, pero hay que cambiar, porque esto sí se nota en el día a día. Sí, si me permites, añado algo que me parece, siguiendo la línea de lo de Raymond, que no se puede frivolizar tampoco con lo de la incidencia acumulada, es un indicador que también hay que tener en cuenta.
por varios factores, por lo que comenta él. Hoy la presión asistencial fundamentalmente que la está sufriendo es el sector, uno de los sectores más débiles del sistema sanitario, que es la atención primaria y la estructura de salud pública. Y eso es importante. Súmale además el hecho de que, bueno, se comenta que es cierto que la mayoría de los ingresos son edades jóvenes, que en principio los jóvenes no van a tener ese impacto negativo que tiene la enfermedad en líneas generales. Pero cuidado, ser joven no te inmuniza. Inmuniza frente a la enfermedad, y cuanto más casos haya y más incidencia acumulada hay, pues más ingresos hospitalarios va a haber. Sobre los jóvenes vamos a hablar en estos momentos, porque fíjense, se ha hablado mucho, vamos a ver las diferencias de población entre las dos islas capitalinas. Sanidad asegura que una de las razones por las que Tenerife está teniendo más contagios se debe a que en esta isla hay unas 50.000 personas más jóvenes que en Gran Canaria, aunque para ello toma como referencia un rango bastante amplio, el comprendido entre los 0 y los 44 años. Hemos profundizado un poquito más en la pirámide de esta población para compararla. Y estos son los datos. De 0 a 14 años, Tenerife tiene 14.589 personas más que Gran Canaria. De 15 a 34 tiene 15.765 más, y de 35 a 44 tiene 18.270 personas más. Ante estos datos, sorprende que en la franja de edad considerada estrictamente como joven, es decir, entre los 15 y los 34 años, solo hay una diferencia de unas 15.000 personas entre Tenerife y Gran Canaria. Por tanto, la pregunta que le traslado a la mesa, ¿creen que los jóvenes son el factor definitivo por el que se disparan los casos en Tenerife? No, las vacaciones. Los cambios que ha habido, es decir... Las vacaciones, es decir, a los profesores, a los directores de colegios. Pero vacaciones ha habido en más islas, no solo sí, en Tenerife. De todas maneras... estamos hablando de la diferencia entre las dos islas capitalinas que achaca el gobierno al... Pero Miguel Ángel, lo hemos comentado aquí, me lo has preguntado otras veces, la diferencia entre Tenerife, y decíamos solamente hay que esperar. O sea, las gráficas están y ha habido estos destiempos, es decir... Sí, pero Basilio dice las vacaciones, digo, vacaciones hay en Gran Canaria también. Sí, pero aquí lo aceleró en su momento. Y ya está subiendo. Claro. Es decir, esto es un problema de que luego al final se terminan. Mira, yo, y lo he dicho en varias ocasiones, a la consejería, de educación, a los directores de los colegios, a los profesores, hay que darles una medalla. Porque ha pasado toda una etapa enorme, y a la universidad, porque y no ha habido problemas con los niños. Fue empezar. Sí, pero Basilio, estamos hablando entre la diferencia entre Tenerife y Gran Canaria. Sí, no, pero la diferencia es un problema de ajustarse. Se van a ajustar. Sí. Porque se van a equilibrar. Ya ha pasado. Vamos, la diferencia, ¿por qué? Se van a equilibrar. La diferencia, hay otro factor que me parece que también es conveniente poner sobre la mesa, que es la Universidad de La Laguna, que va relacionado también con lo de las vacaciones. La Universidad de La Laguna, el sector estudiantil en Gran Canaria está mucho más disperso. El sector estudiantil en Tenerife, en lo que es el ámbito universitario, está muy centrado en un municipio. En La Laguna está mucho más concentrado. Hay mucha más interrelación que la que hay en Gran Canaria. En cualquier caso, yo creo que el hecho de que en Tenerife y Gran Canaria va a cogerlo, evidentemente, el hecho del incremento de casos, en mi opinión, es debido a 3 circunstancias claras. Primero, la llegada de la variante Delta. La variante Delta es muchísimo más contagiosa. Las personas que solamente tienen una dosis no están bien protegidas frente a la variante Delta. La variante Delta empezó a circular primero en Tenerife, después empezó en Las Palmas, y va a ser la predominante con toda seguridad en un determinado periodo de tiempo. En segundo lugar, que a pesar del acelerón potentísimo que tiene la actividad vacunal, todavía falta mucho para conseguir unas coberturas elevadas de 2 personas con dosis. Y uno tercero, la sensación de que ya está todo el pescado vendido, que ha calado en determinados sectores de la ciudadanía y que ha hecho bajar la guardia. Y que no es así. Sin posibilidad, fíjense, de implantar el toque de queda y con un margen muy estrecho para endurecer las medidas, como hemos estado hablando, Canarias confía en la contención de la quinta ola a las vacunas. Esa es la confianza que tenemos. Ahora mismo el 49% de la población diana mayor de 12 años ha completado la pauta, y en lo que resta de mes las islas van a recibir más de 400.000 dosis. 44.000 de Janssen, 104.000 de Moderna y 266.000 de Pfizer. El objetivo es inmunizar al 70% de la población cuanto antes, aunque algunos expertos advierten ya de que la inmunidad de grupo no llegará
hasta que el 80 o el 90% de la población esté completamente vacunada. Uno de los referentes del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Luis Juanes, ha asegurado que no alcanzaremos la inmunidad de rebaño hasta otoño y también cree que cuando existe un problema general de salud, las vacunas deben ser, Basilio Valladares, obligatorias. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, yo lo he dicho aquí en alguna ocasión. El problema es que cuando yo empleo el sentido común desde el punto de vista sanitario, se debe vacunar y el que no quiere vacunarse se tiene que vacunar porque es un beneficio para todos y el beneficio individual o el capricho, no el beneficio, el capricho individual debe estar sometido al beneficio colectivo. Me dicen que la libertad individual de las personas, y claro, cuando me sueltan eso, que es constitucional, pues me dejan descontrolado. Pero la realidad es que yo me parece que fue Macron el que dijo... En Francia los se sanitarios vacunan todos obligatoriamente y creo que salieron todos flechados a vacunarse, vacunaron en un día 1 millón de personas. De hecho, el problema, perdón, Basilio, Sí. que ni siquiera ahora mismo en nuestro país hay un soporte legal para obligar a los sanitarios asistenciales que están en contacto con pacientes de estar vacunados. Es verdad que es un remanente muy, muy escaso, pero que existe y estás poniendo en riesgo a personas vulnerables, a personas enfermas con estos profesionales. Yo, desde luego, tal y como están las cosas, yo creo que esto es una situación que nos ha sobrecogido a todos y tenemos que tomar medidas extraordinarias y sin duda la solución de esto, porque es que además lo vemos en el comportamiento de la pandemia, en las edades, en cómo afecta más a los no vacunados. O sea, tenemos que tender a una vacuna universal porque la salud pública del colectivo está por encima de las necesidades individuales. Yo de esta manera sería más prudente. Yo sería más prudente a la hora de establecer criterios de obligatoriedad, fundamentalmente porque somos un país muy vacunador. Es muy marginal el rechazo a la vacuna. Y teniendo en cuenta que tenemos coberturas tan elevadas, el establecer criterios de obligación a lo mejor puede hacer rearmar a los elementos que están en contra de la vacuna. Sobre esto le quería preguntar a Ramón, porque el pasado fin de semana hubo un llamamiento a la población entre 40 y 59 años para vacunarse sin cita previa en Tenerife y en Gran Canaria. Se esperaban inocular 16.000 dosis y al final fueron 8.000. ¿Qué ha fallado? ¿Se está perdiendo el interés por vacunarse? No, hay determinadas franjas etarias donde es verdad que hay, digamos, menos apego a esa vacunación. Ese llamamiento que se hizo fue una forma de intentar recaptar a un volumen de personas que, se abrió un plazo de apuntarte a la página web Canarias se vacuna. Tenías también la app de cita previa, tenías el 012 habilitado, incluso nosotros desde primaria tenemos call center para llamar. Hecho todo eso, veíamos la necesidad de pasar a la siguiente edad, que son los de 20 a 29, que ya entran en citación desde el fin de semana. Con lo cual, antes de hacer el inicio de un nuevo grupo etario, se intenta recaptar todo lo posible del anterior. De ahí que participara la Candelaria en el llamamiento en Tenerife y se distribuyera en Gran Canaria en 3 centros, ¿no? Mientras ellos hacían el llamamiento, nosotros seguíamos con la vacunación normal por grupos. ¿Qué ocurre? Que ya estaba todo el mundo, se le había tocado, se le había llamado, pero estás en la obligación de hacerlo. O sea, sentíamos que era un deber desde el Servicio Canario de Salud hacer ese llamamiento y poder recaptar al máximo posible. Es verdad que hacemos llamadas y hacemos desde atención primaria 2.000 llamadas al día y hay unas 200, 250 personas que se niegan. Es más, dice que si lo sigues llamando te denunciarán. Es decir, hay ese colectivo que se niega a vacunar, que como decíamos es residual cuando te vas a las cantidades globales, pero es verdad que hay un porcentaje ahí y a día de hoy, por ejemplo, ya España ha superado a Estados Unidos en los niveles de vacunación, porque ha llegado un momento de saturación donde llegas a un volumen donde ya la gente no quiere vacunarse. ¿Cuándo llegará aquí en España esa franja? Todavía no lo sabemos. Hay otra pregunta, Amos García, que nos hacemos, es ¿cuánto dura la vacuna? ¿Cuánto dura la protección de la vacuna? Porque Pfizer ha comprobado que los anticuerpos descienden a los 6 meses de estar inoculada. Y hay estudios que dicen que puede reactivarse. ¿Eso es así? Sí. Vamos a ver, en estos momentos no hay evidencia científica sólida que nos pueda indicar cuánto va a durar la respuesta protectora. De hecho, Pfizer está planteando, incluso también en Israel, aunque Israel muy sistematizado a grupos poblacionales específicos, la necesidad de una tercera
dosis. Antes de ayer, Anthony Fauci, el epidemiólogo de cabecera de Joe Biden, y un profesional epidemiólogo muy respetado, los CDC también, la FDA, los ACDC europeos, dicen que en estos momentos no hay evidencia que indique la necesidad de esa tercera dosis. Pero claro, es un escenario que no podemos descartar, como no podemos descartar nada en el contexto de la pandemia. Nunca podremos decir de este agua no beberé. Lo hemos dicho alguna vez y se ha metido la pata. Por lo tanto, no se puede descartar. Y va a estar en función de eso, de una incógnita que tenemos hoy, que es la duración de la respuesta protectora, y también de otra posibilidad, que es que como sigan habiendo contagios y casos, van a seguir apareciendo nuevas variantes y alguna de ellas puede ser resistente a la vacuna. Pues de eso parece que has visto la escaleta, porque de eso vamos a hablar ahora, y sé que no. Y la inmunidad de rebaño es, desde luego, un reto a corto plazo para los países desarrollados. Sin embargo, la protección a nivel mundial se aleja debido al reparto desigual de los fármacos. Aunque Europa y América del Norte han logrado inyectar al menos una dosis a más del 40% de la población, la falta de vacunas en los países pobres puede impulsar la aparición de nuevas variantes. Sobre esto ha hablado Pablo Chueca con el epidemiólogo Juan Gestal. Juan Gestal, epidemiólogo, muchas gracias por atender la llamada de Fuera de Plano. Encantado, un placer. La vacunación está siendo un proceso desigual, mientras que en Europa o América del Norte más de la mitad de la población ha recibido al menos una dosis. En África esta cifra no llega al 5%. ¿Qué consecuencias va a tener el no inmunizar a los países más desfavorecidos? En tanto no consigamos inmunizar a los países más desfavorecidos, tendremos la pandemia. Por tanto, la duración de la pandemia depende de que consigamos inmunizarlos. En el mes de abril del año pasado se puso en marcha en París la COVAX, para ayudar una cooperación para que las vacunas lleguen a todos los países. Hay unos 95 países que no tienen capacidad de adquirir las vacunas. Recientemente, el presidente Biden, en la reunión del G7, anunció 1.500 millones de dosis a lo largo de este año y a principios del año que viene, y que en lo que está previsto un poco era unos 2.400 millones de dosis ya poder tenerlas en el 2022. Las nuevas variantes son cada vez más contagiosas. ¿Es probable que alguna escape a la protección de las vacunas? Bueno, este es uno de los peligros y es una de las características, junto con la transmisibilidad y con la capacidad de producir cuadros graves, que hace que se consideren a algunas variantes de preocupación. Cuanto más circule el virus, más mutaciones se van a producir y más posibilidad de que aparezcan variantes y que alguna pueda escaparse. De momento, las que estamos usando aquí en Europa están funcionando bien en relación a las cepas que están circulando, las variantes que están circulando. Partes de Asia, Oceanía y África se están quedando estancadas en el proceso de vacunación a pesar de que aglutinan a la mayoría de la población mundial. A este ritmo, ¿cuándo cree que alcanzaremos la inmunidad global? Bueno, todo depende de que lleguen vacunas y que le lleguen a todos esos países. Bueno, podemos estar hablando de finales del 2022-2023. En su libro Pandemias, las epidemias que asolaron la humanidad, habla sobre el futuro. ¿Cuáles serán las claves para que las próximas crisis sanitarias no tengan tanta incidencia sobre la población como la del coronavirus? Bueno, hay que mejorar todo lo que es el Sistema Nacional de Salud, y dentro del Sistema Nacional de Salud la cenicienta, la salud pública. La salud pública recibe solo el 2% del presupuesto y el 80% de ese 2% se va para comprar las vacunas. Hay que dotarla presupuestariamente, hay que mejorar el personal y hay que modernizar la vigilancia epidemiológica, que son los ojos del sistema y que son fundamentales para ver a tiempo lo que nos puede llegar. Hemos visto cómo los servicios de medicina preventiva de los hospitales fueron la cara visible de la sanidad y lo están siendo ahora en la pandemia. Esos servicios de medicina preventiva pueden ser el embrión de esa salud pública que se lleve a las áreas de salud y se coordine bien con la atención primaria. Juan Gestal, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y analizar todas estas cuestiones. Encantado, un placer hacerlo. Cuanto más tardemos en alcanzar la inmunidad global, más posibilidades va a tener el virus de seguir mutando, y la pregunta es clave. ¿Creen ustedes que hay alguna posibilidad de que estas variantes que están surgiendo acaben esquivando las vacunas que tenemos y que no sean efectivas? Vamos a ver, las mutaciones son aleatorias
y por lo tanto puede darse. Es decir, cuando una cosa es aleatoria, estamos hablando de que cada vez que se replica un virus y se replica millones de veces, cambian, hay una mutación de 3 bases, de los 3 kilobases que tiene el genoma, puede darse. Eso es como la lotería, a lo mejor te toca Pero el es fácil euromillón. que se dé, es muy complicado, es casi imposible que se dé, que sorteen las 4 vacunas que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Lo que ocurre es que la génesis de las vacunas que están funcionando ha sido intentando impedir el enlace entre la célula receptora y la proteína que llaman de la espícula que entra. Y ahí los anticuerpos, que son vacunas generadoras de anticuerpos, están actuando. Mientras eso no hay una mutación gorda, eso va a seguir funcionando. Juan Gestal ha dicho en este vídeo que hemos visto que la inmunidad global podría llegar a finales de 2022. Natacha, ¿compartes el pronóstico? Yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que hacer pronósticos es aventurarse a algo incierto y a dar expectativas que pueden cumplirse o que pueden no cumplirse. Yo creo que si no existe una mutación excesiva, y de ello va a depender el ritmo de vacunación que tengamos, no solo en el primer mundo, sino en el resto de los países que conforman el planeta, desde luego mucho más podremos retrasar esto y mucho más podremos alcanzar la inmunidad, pero si no, desde luego estamos ante la exposición a que se desarrollen nuevas variantes que ya sorteen. Pero países como Estados Unidos no están siendo capaces. Exacto, países como Estados Unidos no están siendo capaces, pero más me preocupa África, que es un continente entero del que nadie habla. Sí. ¿Inmunidad global en 2022? Como ha dicho Natacha, el hacer predicciones en un complejo, en una situación de tanta incertidumbre como es una pandemia, me parece que no es adecuado. Yo creo que hay que entender que para conseguir esa inmunidad global hay que tener una respuesta global, no respuesta local. Hasta ahora se está actuando prácticamente de manera local. Y digo esto porque los países desarrollados están controlando prácticamente el 70-75% del volumen global de vacunas que se está produciendo. Y las vacunas no están llegando a los países en vías de desarrollo, no están llegando las cantidades. Y el mecanismo adecuadas. COVAX, vamos a empezar a distribuir las vacunas chinas, la Sinopharm y la Sinovac. ¿Son igual de efectivas que las adquiridas por la Unión Europea? La evidencia científica indica que tienen un perfil de eficacia más bajo que la que se están usando aquí en el contexto de la Unión Europea. ¿Lo tienes claro? Sí, yo preferiría que llegaran las vacunas que estamos usando aquí habitualmente en la Unión Europea. Nos vamos a ir un segundo a publicidad y vamos a hablar también después de la tecnología ARN mensajero, que ha recibido un gran impulso debido a la crisis del coronavirus. La pandemia ha acelerado el desarrollo de estas vacunas y la ciencia busca ahora trasladar esta innovación a otras enfermedades como la gripe o el cáncer. Enseguida, como digo, vamos a profundizar en esta revolución, pero será en solo unos minutos. A la vuelta de publicidad, regresamos enseguida. Ya estamos de nuevo con ustedes. Como decíamos antes de la publicidad, las vacunas están centrando la carrera científica y gracias a la pandemia, el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el VIH o la gripe estacional podrían dar un giro radical próximamente. Para profundizar en este asunto le vamos a pedir a Amos García, si es tan amable, que nos lo explique con la ayuda de nuestra compañera Wendy. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y por aquí, Amos, para terminar esta temporada, qué menos que aprovechar su presencia, porque como bien decía Miguel Ángel, el ARN mensajero se ha convertido en el gran protagonista de esta pandemia al permitir en tiempo récord el desarrollo de las primeras vacunas contra el coronavirus, pero, sin embargo, lleva más de 30 años investigándose, estudiándose en laboratorios para enfermedades como la gripe, como la malaria o con el cáncer. Para hablar sobre esta revolución de esta tecnología, Amos García, quería preguntarle cómo funciona el ARN mensajero y por qué podría convertirse en la piedra angular de la vacunología. Sí, desde luego es un punto de inflexión importante en el desarrollo de la vacunología, la aparición de la técnica del ARN mensajero. Clásicamente las vacunas se preparaban
empleando microorganismos vivos o muertos, muertos, inactivados o vivos atenuados a través de sucesivos pases celulares. La teoría del ARN mensajero lo que trata fundamentalmente es de entrenar a las células para que produzca una proteína, un trozo de proteína que desencadena la respuesta protectora y crea anticuerpos. Una de las intenciones de los fabricantes de las vacunas con ARN es combatir la gripe. De hecho, Pfizer y Moderna ya han anunciado que van a potenciar esa eficacia contra esta enfermedad. ¿Cómo mejoraría el ARN de las vacunas que existen actualmente? Básicamente siguiendo la dinámica que se ha seguido frente a las vacunas del SARS-CoV-2. Además hay una ventaja indudable también en relación a las vacunas de ARN mensajero, y es que se pueden producir una gran cantidad en un periodo más corto de tiempo, y eso en función de determinadas enfermedades que tienen un carácter temporal como es la gripe, sin lugar a dudas, es muy importante. Antes lo estábamos hablando en mesas, ¿qué pasa en el caso del cáncer que todavía se sigue resistiendo? Porque sabemos que se han utilizado con ARN algunas pruebas en ratones con melanoma que han logrado reducir y también evitar la propagación de tumores. Y la pregunta ¿es viable extrapolar esta técnica a los humanos? ¿Y cuánto podría tardar en aprobarse? ¿Ya se había empleado antes el ARN? Sí, es perfectamente viable extrapolarla. De hecho, el ARN mensajero o la tecnología del ARN mensajero que se está desarrollando en las vacunas tiene su origen en tratamientos del cáncer, en la búsqueda de tratamientos del cáncer, por lo tanto es tremendamente viable. Eso sí, poner un marco temporal a la hora de decir que vamos a disponer de estos productos para actuar frente a determinados perfiles de cáncer es muy complicado porque depende de muchos factores. Pero se está trabajando en ello y sin lugar a dudas va a ser también una innovación importante. Otra de las enfermedades que se siguen resistiendo, el SIDA. ¿Por qué resulta tan complejo sacar un fármaco para combatir esta enfermedad, la cual se lleva décadas estudiando e investigando? Sí, más que fármaco para combatir la enfermedad, que ya afortunadamente el arsenal terapéutico que hay está prácticamente convirtiendo el SIDA en una enfermedad crónica, lo que nos falta es la vacuna como producto farmacológico, y es por la complejidad misma que tiene el virus. También es cierto que yo creo que una de las ventajas que ha tenido la pandemia, si se puede llamar ventaja a este proceso dramático con el que hemos convivido tanto tiempo, estriba en que se ha demostrado la posibilidad objetiva de crear vacunas en un periodo corto de tiempo. Básicamente invirtiendo talento e invirtiendo financieramente en la búsqueda de ese logro. Y posiblemente todo esto que se ha logrado con la vacuna frente al SARS-CoV-2 se pueda también servir para que se invierta más talento y más financiación en la búsqueda de una vacuna frente al SIDA. De todas maneras, también me gustaría hacer una última reflexión. En estos momentos seguimos disponiendo de una vacuna frente al SIDA, que es de plástico y se llama preservativo. Y hay que tener muchísimo cuidado, muchísima precaución ya para terminar. Entonces estamos en lo cierto diciendo que el ARN mensajero es, sin lugar a dudas, la tecnología del futuro por sus ventajas, y hay que seguir estudiando con voluntad, investigando, ¿no? Indudablemente. Es desde luego un punto de inflexión importantísimo y va a revolucionar todo lo relacionado con la vacunología. Amos García, gracias, como siempre. Le invito a que continúe con nosotros en el programa. La ciencia se encamina hacia una revolución de las vacunas gracias al ARN mensajero, la también denominada fábrica de las medicinas a medida. Natacha Sujanani, ¿estamos ante una auténtica revolución de la biotecnología? Bueno, yo creo que como en todos los periodos de crisis, siempre se invierte, se estudia y se producen grandes avances. A mí lo que me gustaría es que el conjunto de la humanidad pudiera hacer eso sin necesidad de vivir un momento de crisis para poder prepararse, pero creo que sin duda todo aquello que se está invirtiendo en estos momentos en investigación científica, en investigación biomédica, desde luego va a tener un potencial mucho más allá de la pandemia por el coronavirus. Basilio Valladares, sin embargo, hemos visto que esta tecnología ha sido estudiada durante más de 30 años. ¿Por qué no se han alcanzado más avances hasta ahora? Cuando una tecnología se le ocurre a algún investigador y la pone en marcha, para que pueda llegar eso a utilizarse en humanos es complejo.
tiene que pasar una serie de comprobaciones, de demostrar que es inocua, que es la primera frase que todo el mundo te dice cuando empiezas con un medicamento o con una vacuna. Lleva un tiempo, entonces la experimentación animal es fundamental y hay cosas que se han ido demostrando. La utilización de ARN mensajero tiene la gran ventaja de que se sabe cuál es el funcionamiento y que el ARN mensajero es tremendamente débil, no entra en núcleo. ¿Recuerdas que al principio decían, es que te hacen un transgénico? Bueno, hay gente que no tenía ni pajolera idea de cómo funciona esto, pero lo estuvieron diciendo maliciosamente y asustaba a la gente. Pero es un sistema en donde tú controlas lo que metes en la fábrica de hacer las proteínas y la diriges concretamente a punto, que es lo que se ha hecho aquí. Dirigirla concretamente a bloquear la proteína que se engancha a la célula receptora. Es una metodología muy novedosa, muy interesante, que se empezó a emplear experimentalmente en cáncer, que ya en tratamientos personalizados en algunos sitios se estaba autorizando a emplear en humanos, y que yo me imagino que cuando esta tecnología se generalice, no es fácil realizarla, se generalice, podrá llevarse a esa medicina personalizada a donde cada vez se tiende más. Muy interesante lo que acabas de contar. Ramón, el CSIC está desarrollando varias vacunas. La más avanzada podría comenzar sus estudios en humanos en las próximas semanas y promete ser eficaz frente a algunas variantes y cortar la transmisión del virus. ¿Estamos ante el fármaco definitivo para acabar con la pandemia? Desde el principio que comenzamos con los estudios de las vacunas y veíamos el avance de todas las vacunas, siempre se hablaba que la del CSIC era una vacuna además con unas características determinadas que tenían muy buena pinta. Y ahí es donde vemos la diferencia de lo que estábamos hablando hasta ahora. Cuando tiene financiación, cuando no tiene financiación. Es decir, el hecho de, en esta crisis, esa tecnología que durante 30 años se estaba estudiando, se estaba desarrollando, como es la del ARN mensajero, de repente explota. ¿Por qué? Porque todo el mundo pone los recursos ahí, porque todo el primer mundo invierte ahí. El CSIC no ha tenido esa inversión y por eso la vacuna va mucho más despacio, pero sin embargo, a nivel técnico parece que es una vacuna que va a ser muy fiable, que va a ser muy efectiva y que tiene unas características que tiene, la verdad, muy buen nombre dentro de la comunidad científica, pero vemos la diferencia que, por ejemplo, AstraZeneca es la de Oxford, la de la Universidad de Oxford, pero necesitó que llegara una gran farmacéutica y junto con el gobierno pusiera el dinero. Tristemente es así y aquí no ha habido una inversión. En España el mundo de los científicos, de la investigación está como está, vemos que mucha gente muy válida nuestra pero no han tenido tiene que salir fuera el y al final ese sí es un claro ejemplo. Sí, bueno, también lo vimos, pero... Si me permites, además, uno de los grandes problemas de nuestro país, que investigar sigue siendo llorar, pero además todo el tejido que tiene que acompañar el hecho de la investigación no existe en nuestro país. Se necesita un tejido, se necesita la financiación de la industria, se necesita la creación de un tejido que desgraciadamente no existe en estos momentos. Y además, para que nos hagamos idea de cómo lo que significa investigar en España, conviene recordar que los líderes de las vacunas españolas están todos jubilados. Sí, lo hemos visto a lo largo de todo este programa. Tenemos que dejar esta parte del debate aquí. Hoy despedimos la temporada y tenemos que agradecerle a los 4 que hayan estado aquí para analizar la actualidad de la pandemia como expertos y como figuras relevantes de la gestión de la crisis. Esperamos que la próxima vez que vengan el contexto sea bien distinto, bueno, y que podamos hablar de otras cosas que sean diferentes. Gracias de verdad, Natalia Sujanani. Gracias, Basilio Valladares. Gracias, Ramón Pinto. Gracias, Amos García Rojas, por habernos ilustrado y habernos enseñado tantas cosas a nosotros y a todos los que están al otro lado de la pantalla. Nosotros seguimos y no podemos dejar de abordar otras consecuencias económicas que ha tenido el coronavirus. No solo ha disparado, fíjense, la precariedad, también la actividad de los estafadores que se aprovechan de las familias en momentos de profunda crisis. Los timos se han disparado y hacen mella en las aseguradoras, en la compraventa de coches e incluso en las reformas de los hogares. Y si no, vean.
Marimar, tú acudiste a una persona para que te arreglara ciertos desperfectos de esta vivienda, pero ¿qué fue lo que pasó? La comunidad de aquí decía, Marimar, ven para Las Palmas porque tu casa está cayendo agua, se está filtrando en el local de abajo. Y me encuentro una vecina y le digo, mira, ¿tú sabes de alguien, de algún fontanero que arregle la fontanería porque no quiero tener problemas? Y dice, sí, mi hijo acaba de poner una tienda de reforma y tú puedes hablar con él. Estaba en la casa normal, y tenía su baño, su cocina, tenía todo. El hijo vino y me pidió un total de presupuesto y me dijo, por todo te voy a cobrar 3.000 euros. Yo hablé con él hoy por la mañana y por la tarde le di el importe al contado y le di la llave de mi casa. Cuando yo abro la puerta y veo la casa llena de escombros, las paredes todas rotas, se llevó todos los interruptores, no tenía nada que ver lo que yo le pedí. Yo le dije fontanería y me rompió toda la casa. Este es solo un extracto del documental que veremos en apenas unos minutos, pero antes vamos a mirar hacia Cuba, un país con el que los canarios mantenemos grandes lazos de unión y que vive la mayor crisis en décadas por la escasez de comida, de dinero y de medicamentos que ha agravado la pandemia. La escalada de tensión entre los manifestantes y los grupos afines al gobierno ya se ha cobrado un fallecimiento cuando se cumplen 5 jornadas consecutivas de unas protestas históricas. Para abordarlo, nos escucha ya Dervis Pérez, cubano, residente en Canarias. Buenas noches, Dervis. Hola, buenas noches. Las protestas se recrudecen, según algunas organizaciones de derechos humanos, ya son cerca de 150 las personas detenidas, aunque no hay datos oficiales. ¿Cómo está viviendo la comunidad cubana la crisis desde aquí, desde Canarias? Bueno, desde aquí, desde Canarias y desde el mundo entero, la comunidad cubana la está viviendo muy profundamente, porque aunque estemos fuera de Cuba, la verdad es que amamos a nuestro país muy profundamente y muy enfadados por toda la situación y todo lo que está haciendo la dictadura contra el pueblo, que lo más que quiere es que sus derechos sean respetados y poder manifestarse libremente y decir la verdad. Ante la opacidad informativa del gobierno cubano, ¿qué información directa de familiares o amigos les está llegando de lo que está sucediendo estos días en Cuba? Nos está llegando de todo, desde los maltratos, los disparos dentro de las casas. Las personas ya no están solo en la calle que los golpean, sino que van a sus casas a buscarlo, simplemente por el simple hecho de salir a la calle a expresar sus ideas. Y también un chico que estudió conmigo en el bachillerato, es de mi provincia, pues está desaparecido y a día de hoy no he podido yo saber si ya está en casa o su situación cómo está. La grave situación socioeconómica que atraviesa el país desató las primeras protestas, pero el conflicto, hay que decirlo, viene de lejos. ¿Crees que en esta ocasión habrá consecuencias para el régimen castrista? Las consecuencias para el régimen castrista esperemos que las hayan. Y estamos seguros de que las van a ver, porque hace aproximadamente 30 años no se veía lo que se está viendo hoy nuevamente en Cuba. En aquella ocasión pues tomaron la vía de abrir pues, el puerto del Mariel y tomar la opción de que el pueblo migrara y todos los que se quisieran ir hacia los Estados Unidos se fueran. Y esta vez pues lo que hicieron fue amedrentar al pueblo, salir a las calles a darle golpe para que se quedaran en casas y ellos seguir haciendo lo que quieren en la isla. ¿Y cómo cree que va a reaccionar el gobierno cubano si continúan esas protestas? Pues el gobierno cubano va a reaccionar como mismo ha reaccionado hasta ahora, o sea, golpeando a las personas, a los propios policías vistiéndolos de civil y sacándolos a la calle con palos, muchos con armas y otros con palos para que luego decir en las noticias que fue el pueblo quien salió en defensa de la revolución y del gobierno y en defensa del país. Y así como están cogiendo a todos los jóvenes que están en el servicio militar y los llevan a las calles para que amenazados para que puedan golpear a los que se están manifestando. Es habitual el envío de medicamentos y otros bienes al país desde este archipiélago. ¿Han intensificado esta labor? Esta labor, el envío de medicamentos se hace principalmente los cubanos que viajan al país. Y el gobierno hasta ahora no dejaba ni entrar medicamentos, sino muy reglado, era muy limitado y tenías que pagar incluso pagar para poder llevarlo, y así sea con alimentos o con aseos y con cosas. Y resulta que a raíz de todo esto, pues ayer ellos dicen de que ahora la nueva normativa de la aduana es que las personas, todo el equipaje que llevan, si quieren, pueden llevarlo de aseo, pueden llevarlo de comidas y pueden llevarlo de medicamentos, que no habrá límites arancelarios y sin problema ninguno lo pueden ingresar al país, cuando esto antes no era permitido. Y ellos, días antes, salió el presidente diciendo
de que las cosas, el país y las personas mayores de 80 años tenían todo cubierto. Y luego, pues ayer vuelve a decir en una mesa redonda de última hora con otros ministros que reconocía que había déficit de medicamentos y por eso abre esta medida para que las personas de fuera puedan entrar medicamentos a la isla. Siempre es una mentira tras otra. Luis Pérez, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. A vosotros, gracias. Bueno, pues para conocer la versión oficial del gobierno de Cuba, desde este programa hemos intentado en repetidas ocasiones obtener información del consulado en Canarias, pero no hemos recibido respuesta alguna. Aclarado esto y para conocer de primera mano la situación de la isla, en estos momentos tenemos al teléfono a Berta Soler. Buenas noches, señora Soler. Buenas noches, señora Soler. Quería preguntarle cuál es la situación en Cuba. ¿Ha empeorado en las últimas horas? Berta Soler. Berta Soler, a ver si nos oye. Bueno, vamos a hablar entonces, si no podemos, vamos a intentar recuperar esa comunicación con Berta Soler. Mientras tanto, hablamos con nuestra compañera Wendy Fuentes. Desde 1994, Cuba no vivía una oleada de protestas como la que están viviendo estos días. Para conocer mejor qué está ocurriendo en este país con unos lazos de unión bastante fuertes con los canarios, esta noche nos acompaña José Adrián García, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad de La Laguna. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Preguntarle primero que nada, ¿cuál es el origen de estas revueltas? Pues como en otros países latinoamericanos, la crisis económica mucho más grave en Cuba y que se arrastra desde mucho más lejos, y después la crisis sanitaria. La crisis sanitaria que ha hecho que la población cubana esté falta de vacunas. Esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso, ¿no? La tormenta perfecta. Efectivamente, se ha producido la tormenta perfecta. Lo que pasa que nos llama la atención porque desde el año 94, que yo recuerde, con el maleconazo famoso, no habíamos oído que hubiera este tipo tan mayoritario o con tanta gente en la calle como está ocurriendo ahora y la fuerte represión que se está llevando a cabo. Profesor, el gobierno cubano no para, lo escuchamos constantemente, de acusar al gobierno de Estados Unidos de financiar estos disturbios. ¿Qué tiene de cierto estas afirmaciones? Yo creo que es un tema histórico desde el momento de que Cuba alcanza la independencia en el 98. Como sabe usted, Estados Unidos le impuso una constitución. Después, con la Revolución Cubana, hubo un apoyo expreso, por cierto, bajo la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, a lo que fue la invasión frustrada de Bahía de Cochinos. Y esto ha sido, es verdad que ha habido un fuerte embargo y un bloqueo de la situación en Cuba y ha sido el enemigo. Yo pienso que en la actualidad, y más con el presidente Biden, si esto hubiera sido con el presidente Trump, podríamos sospechar que algo de cierto podría haber, porque había indudablemente una política más ofensiva por parte del presidente Trump. Pero yo creo que en la actualidad no está clara esa vinculación que se hace, pero bueno, es un leitmotiv que tiene el régimen, como otros regímenes políticos tienen otros, por ejemplo Marruecos recientemente con España, con la crisis que hemos tenido en la inmigración. ¿Qué papel debe jugar España en esta crisis? Hombre, usted lo ha dicho. ¿Cómo se debe posicionar? Usted lo ha dicho, los fuertes lazos que tiene, por ejemplo, con Canarias. Cuba fue el foco de la inmigración canaria en un momento determinado. En mi opinión, tiene que tener un liderazgo y un liderazgo fuerte dentro de la Unión Europea en el tema cubano. Y lo están esperando los cubanos, los latinoamericanos y los europeos. ¿Qué consecuencias puede tener este estallido social con respecto al régimen? ¿Podemos estar hablando de un cambio de ciclo, profesor? Yo lo que sí creo que está claro es que la población que no ha vivido lo que fueron los años 60, la revolución, los que han nacido mucho después, indudablemente es un discurso ya lejano lo de patria o muerte. Ahora se quiere patria y vida, que parece que es el eslogan de los que están saliendo a la calle. ¿Qué consecuencias puede tener esto? De momento una fortísima represión, la está sufriendo alguna compañera suya que es corresponsal de un medio español, que ahora mismo está en un sitio bastante siniestro de torturas en Cuba. Yo no lo sé, sí, no sé qué puede ser, es un cambio de ciclo, es como una primavera árabe actualmente en Cuba, difícil saberlo.
para que termine como han terminado las primaveras árabes, más vale esperar a ver cómo va transcurriendo todo. Y ya e intentar que las cosas cambien por las vías pacíficas. Y ya para terminar, al margen de toda la gresca política, y con esto me refiero en torno a la definición de Cuba como una dictadura, ¿prevé que la isla acabe finalmente convirtiéndose en una democracia? Hombre, yo creo que en un medio plazo, largo plazo, sí, a un corto plazo no lo veo previsible. Cuba ha tenido algunas situaciones, a lo largo de su corta historia, ha tenido algunas situaciones democráticas, muy pocas, y lo que sí está claro es que no hay que estar con ambajes, ¿no? Cuba es una dictadura. Acudimos a un instituto prestigioso que es Freedom House, que hace unos índices de democracia, y Cuba está junto a otros países con dictaduras de derecha, con dictaduras de izquierda, entre aquellos países que no tienen un sistema democrático. Es fácil saberlo, es la prueba del algodón. ¿Hay elecciones libres? No. ¿Hay multipartidismo? No, solo hay uno. ¿Se puede presentar cualquiera unas elecciones? No, están controlados por el régimen. ¿Hay una prensa libre? Estamos viendo estos días que no. Una salida a la calle en manifestaciones. Creo que la definición está más que clara. Por lo tanto, yo creo que estar con estas cosas, bueno, se puede entender diplomáticamente, pero indudablemente yo creo que cualquier persona que esté en la calle lo sabe. No es una democracia. ¿Qué tipo de democracia? Bueno, la democracia liberal, que es la democracia que tenemos, por ejemplo, los países de la Unión Europea. José Adrián García, profesor, gracias por habernos acompañado esta noche y por haber arrojado un poco de luz a todas estas cuestiones, Miguel Ángel. Y bueno, nosotros seguiremos muy pendientes de esta oleada de revueltas que están ocurriendo, como decíamos, en Cuba. Muchas gracias, Wendy, por todas esas reflexiones con José Adrián García Rojas, que nos ha hecho una radiografía de por qué hemos llegado hasta aquí. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con Cuba, con Berta Soler. Berta, muy buenas noches. Sí, buenas noches para usted y buenas noches para todos los que me puedan escuchar. ¿Cuál es la situación en Cuba en estos momentos? ¿Ha empeorado en las últimas horas? Bueno, no, en estos momentos, o bueno, las últimas horas yo le llamo a partir del día 11 de julio. Realmente ha sido el origen de estas manifestaciones a nivel nacional, manifestaciones espontáneas del pueblo. El origen ha sido por la falta de libertad, el hambre, la crisis sanitaria y los colapsos de los hospitales, la falta de medicamentos, la represión policial contra el pueblo de Cuba, los apagones. Esto es el resultado del origen que dio estas manifestaciones espontáneas del pueblo y manifestaciones que quiero resaltar que el régimen cubano dice que ha sido inducida o provocada o orientada o mandada por el gobierno de Estados Unidos y por un grupo de personas dentro de Cuba, y eso es incierto. Es la población que ya que por más de 60 años está viviendo sin libertad, está viviendo oprimido, está viviendo con hambre, con necesidad, y entonces está viviendo en un sistema que no le gusta, que no funciona y que no lo quiere, y por lo tanto salieron de una forma pacífica a enfrentar con valentía al régimen cubano. Bueno, quiero decirle que en la provincia de Matanzas, en el municipio Cárdenas, todavía están activas manifestaciones ya más pequeñas, ¿no? Pero sí las hay por parte de la población, porque bueno, ahí hubo heridos, también muertos, y bueno, realmente como en otras provincias también, igual que aquí en La Habana. Pero me dice una colega mía, dama de blanco allá en Cárdenas, Matanzas, que todavía se siguen moviendo las personas de una forma... Berta. Sí, ¿me escucha? Sí, le estaba viendo perfectamente. Le quería decir que organizaciones como Amnistía Internacional han reportado detenciones arbitrarias, disparos contra los manifestantes y una larga lista de personas desaparecidas. ¿Hay un aumento de la represión? Sí, mire, realmente a medida que empezó la pandemia aquí, o que llegó la pandemia en Cuba, el régimen cubano aprovechó para militarizar el país entero, con en las calles muchos militares, con el pretexto o con la justificación de que era para que cuidaran las colas inmensas que se hacen en las tiendas,
para poder adquirir algo para comer, algún artículo, ¿no? que tú necesitas y que no lo tienes. Entonces militarizó la población cubana, el pueblo de Cuba, con este pretexto para que por si acaso no hubiera o ni siquiera un estallido social y a las personas, al pueblo ver la cantidad de militares en las calles con el objetivo de que estaban diciendo que estaban cuidando las colas, sino era para amedrentar, asustar a la población y si realmente, porque el régimen cubano sabía que en algún momento, y ya Díaz-Canel lo estaba diciendo, pudiera haber un estallido social. Bueno, realmente estaban ya poniéndole multa, golpeando a las personas, intimidándolas, llevando a la prisión, ya empezando la pandemia. Y entonces ya en este mismo momento, ya con este hambre, con la necesidad, con los apagones, con la falta de libertad, se llenó de valor el pueblo, la falta de libertad, se llenó el pueblo de valor, se le quitó el miedo y salieron. ¿Y cómo se están organizando, Berta? Porque sí sabemos en el exterior que el gobierno cubano ha restringido el acceso a Internet y eso hace más complicado que los manifestantes se puedan organizar. ¿Cómo lo están haciendo? No, realmente no hay organización. Yo te digo que sin experiencia ninguna han salido a la calle los manifestantes. Por ejemplo, los primeros manifestantes que salieron fueron allá en San Antonio de los Baños. Esto pertenece a la provincia, ¿no? de Mayabeque, de Artemisa. Fueron los primeros que salieron en las redes sociales, empezaron a verlo a lo largo y ancho del país, que se estaban manifestando muchas personas en esta provincia y entonces ahí se activaron y empezaron a salir los jóvenes mayoritariamente, aunque hay personas con más edad, pero son menos de 35 años mayoritariamente los que salieron a las calles y a través de las redes sociales vieron que estaban manifestándose en un pueblo, en un poblado o en una provincia y empezaron a activarse y a salir a las calles. Ahí no hubo realmente una organización por parte de nadie, porque realmente aquí la contrainteligencia cubana son muy hábiles y ellos están en todas. Y si realmente fuera organizado como este régimen cubano por algún grupo de opositor o por el gobierno de Estados Unidos, lo hubiese detectado. Si aquí cuando vamos a salir 10 personas que estamos organizadas y hablamos en clave y con bastante secretismo que vamos a salir, lo vamos a accionar, el régimen cubano de una forma u otra hay un chivato, hay una siempre hay alguien que lo sabe, hay una gente escuchando y entonces realmente detecta lo que vamos a hacer y no podemos hacerlo. Berta, así que realmente esto no es así. Sí, dígame. Una última cuestión y a ver si puede ser breve y me lo dice en menos de un minuto. ¿Cuál es su apuesta de futuro en Cuba? ¿Va a haber un cambio de régimen? Sí va a haber un cambio de régimen, mientras que el régimen cubano no le dé libertad al pueblo de Cuba, mientras que el régimen cubano no le dé comida, mientras que el régimen cubano no cambie o cese la represión en Cuba, mañana pasado, después de esta calma, viene otra explosión social y más fuerte que la del día 11 de julio. Berta Soler, muchísimas gracias por habernos atendido. En Cuba son ahora mismo las 6:15 de la tarde. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que acontezca y de verdad que muchísimas gracias por haber sido hoy nuestros ojos en Cuba, sobre todo en este momento que son tan difíciles las comunicaciones y bueno, hemos hecho todo lo posible por conseguir hablar con ustedes y ha sido posible. Gracias, de verdad. Mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes y tengan buen día. Mucha suerte. La crisis económica no solo afecta a Cuba, como decíamos, ha sido muy difícil contactar con ellos, pero bueno, finalmente lo hemos conseguido. Y en nuestro país la crisis económica, la recesión y la falta de trabajo están también desencadenando, bueno, en otro nivel, las estafas. Y aunque muchos delincuentes siguen apostando por los timos de siempre, se han disparado los engaños. ¿Cuáles son los engaños más comunes y cómo podemos evitar caer en esas trampas? Lo vamos a ver en nuestro reportaje de hoy. Estafados. Será justo después de la publicidad. No se vayan, que volvemos enseguida. Once y 23 de la noche estamos de vuelta para mostrarles ahora una realidad que no para de crecer
Y es que las crisis económicas son un paraíso para los timadores que intentan hacer su particular agosto a costa de nuestras debilidades. Además, sus engaños son cada vez más sofisticados e Internet les ha abierto un nuevo abanico de posibilidades. ¿Cómo evitar caer en sus redes? Lo vamos a ver en nuestro reportaje de hoy, Estafado. Sus técnicas pueden ser simples o muy complejas. Pueden emplear solo unas horas de entrenamiento o años de aprendizaje. Pero su objetivo siempre es el mismo: capturar presas a las que poder estafar aprovechándose de la inocencia o del desconocimiento de sus víctimas. Los estafadores utilizan la ingeniería social para engañarnos. Rara vez actúan solos. Son educados, con buena presencia y se han convertido en profesionales de los timos. Suelen ser desconocidos de los afectados y una vez cometen su engaño, desaparecen del mapa. Milagros, ¿qué técnicas usan los estafadores para ganarse la confianza de las personas a las que contactan? Son personas que llevan una premeditación para hacer un daño directo. Hacen un análisis exhaustivo de detalles que puedan gustarle a su víctima. La seleccionan. Luego se encargan en la conversación de ir extrayendo información acerca de datos personales que luego los usarán para poder hacer daño. ¿Somos fáciles de engañar y de caer en este tipo de estafa? Todos podemos caer en sus redes. Cuando te das cuenta de la estafa o cuando ya es tan evidente y objetivo que te han engañado, te da mucha vergüenza denunciarlo y no denuncias. El Código Penal define al estafador como aquella persona que con ánimo de lucro utiliza el engaño para que otra realice un acto en perjuicio propio o ajeno. Una estafa se convierte en delito cuando supera los 400 euros. Generalmente las estafas suelen ser por cantidades inferiores. En ese caso, cuando no llega a esos 400 euros es cuando se convierte en delito leve. No lleva prisión, sino llevaría delito de multa. Las penas son variadas, desde 3 años a 6 años o incluso 8 años, dependiendo de la cantidad que se haya estafado, incluso si son bienes de primera necesidad o se ha utilizado firmas o otro tipo de falsificaciones. En cuanto al número de estafas, en el 2019 hubieron más de 200.000 hechos en toda España. En el 2020, debido al confinamiento, fue difícil saberlo. Lo que sí se sabe es que en el 2020 hubo un aumento considerable de las estafas por Internet. Santiago González, conocido como el pequeño Nicolás Canario, es uno de los estafadores que ha acabado en prisión. Alberto Bacallado, abogado, conocedor del caso de estafa de Santiago González, más conocido como el pequeño Nicolás Canario. ¿Cómo actuaba este estafador? Bueno, pues prácticamente como en cualquier tipo de estafa. En las estafas tenemos 2 elementos claves. Tú te inventas una historia para engañar a otra persona, pero después tú tienes que materializar actos por los que esa historia cobre algo de credibilidad. Como era en el caso del pequeño Nicolás Canario, él realizaba determinados actos, desde el alquiler de coches de alta gama, desde pagarle a 2 personas que se pongan un pinganillo, que no era un pinganillo, sino simplemente a lo mejor eran los cascos del iPhone para parecer escoltas. Es decir, se materializan una serie de actos que le puedan dar sustento a esa historia. ¿Con qué finalidad? Como bien lo sabes, obtener un ánimo de lucro a través de un engaño. ¿Se podrían cuantificar a cuántas personas estafó y por cuánto dinero? Es complicado. A ver, entre las personas que llegaron a intervenir a nivel judicial, que calculo que éramos unos 5 o 6, pues alrededor de unos 60.000-70.000 euros aproximadamente, pero creemos que no eran 5 o 6 personas únicamente, creemos que llegó a estafar a más de 15 personas y el montante total superará los 90.000-100.000 euros. Eso, por desgracia, no lo vamos a poder demostrar, por lo menos judicialmente. Como bien nos has dicho, su primordial objetivo era el de hacer dinero, pero a través de artimañas como la falsificación de documentos, ¿no es así? Especialmente a través de la falsificación de documentos, especialmente. Se enviaba, por ejemplo, de su correo electrónico a otro correo electrónico del mismo, se enviaba correo electrónico firmado como por otra persona del CNI, para que la persona que estuviera al lado lo viera. Creó una placa conmemorativa y una placa de agradecimiento para una persona en nombre del CNI, es decir, firmaba cartas en nombre del gabinete de la Casa Real. Uno de los timos más frecuentes es el del familiar o pariente, un fraude en el que los estafadores envían mensajes a sus víctimas
para pedir dinero haciéndose pasar por parientes lejanos o allegados. La Policía Nacional advierte de que este engaño ha saltado a las redes sociales. Estas personas que se dedican a este tipo de hechos delictivos se ganan la confianza. ¿Qué quieren? Pues obtener mucha información de la persona, de la víctima, de la futura víctima, a estafar. ¿Para qué? Para manejar esa información posteriormente en su contra. Lo hacen todo a través de redes sociales o mensajería instantánea. Sergio Díaz, director del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. ¿Cuáles son los datos que deberíamos omitir siempre para poder evitar que se nos pueda robar o estafar en la vida real? Si nosotros queremos un perfil privado, pues no dar información tan sensible como puede ser un número de teléfono. No poner información sensible en las redes sociales como puede ser, por ejemplo, fotos con las que nos estemos dando nuestra geolocalización exactamente, dónde estamos en cada momento. Los estafadores usan nuestros datos más personales y también consiguen entrar en nuestras propias casas. Marimar, tú acudiste a una persona para que te arreglara ciertos desperfectos de esta vivienda, pero ¿qué fue lo que pasó? La comunidad de aquí decía, Marimar, ven para Las Palmas porque tu casa está cayendo agua, se está filtrando en el local de abajo. Y me encuentro una vecina y le digo, mira, ¿tú sabes de alguien, de algún fontanero que arregle la fontanería porque no quiero tener problemas? Y dice, sí, mi hijo acaba de poner una tienda de reforma y tú puedes hablar con él. Estaba en la casa normal, y tenía su baño, su cocina, tenía todo. El hijo vino y me pidió un total de presupuesto y me dijo, por todo te voy a cobrar 3.000 euros. Yo hablé con él hoy por la mañana y por la tarde le di el importe al contado y le di la llave de mi casa. Cuando yo abro la puerta y veo la casa llena de escombros, las paredes todas rotas, se llevó todos los interruptores, no tenía nada que ver lo que yo le pedí. Yo le dije fontanería y me rompió toda la casa. ¿Llegaste a denunciarlo en algún momento? No tengo nada, es mi palabra contra él. Si no tengo algo que me garantiza decir, bueno, lo puedo denunciar por este papel. Los timadores recurren a todo tipo de inventivas para acceder a nuestros hogares. También en pandemia, un caldo de cultivo perfecto para que proliferen estafas relacionadas con el coronavirus. Hola Ruth, estos son los carteles relacionados con la COVID que repartieron desde zona centro a los comercios, antes incluso que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Nosotros desde el principio de todo, cuando empezamos la primera desescalada, ya por el mes de mayo, ya se nos remitió desde la Dirección General esta información y nos vimos reforzados a través del Ayuntamiento con un segundo cartel de comercio responsable. Sin embargo, con toda esta cartelería ha habido intentos de estafa aquí en Santa Cruz. Algún desalmado o algunos desalmados se dedicaron a ir por la zona comercial intentando vender por un costo entre 40 y 50 euros unos carteles que desde la propia asociación e incluso desde el ayuntamiento se daban de forma gratuita. Lo que intentaban venderles es que esto era con carácter obligatorio, que sí que lo es, tenerlo, y que por ello sí nos podían ser sancionados, bien por la autoridad policial, por el ayuntamiento. Eran unos carteles similares, no iguales, pero eran unos carteles similares. Es muy importante que la gente cuando tenga dudas, y sobre todo cuando piden dinero, cuando se piden datos personales, hay que parar automáticamente y preguntar. La gente que se hacía pasar por los agentes COVID, que son agentes oficiales nuestros del Ayuntamiento de Santa Cruz, que nunca cobran por dar información ni asesorar a nuestros comerciantes. Desde que se destapó la estafa, pues la verdad que han habido varias denuncias, no solamente por medio de la Policía Local, sino también directamente con la Policía Nacional, porque lo primero que les aconsejamos es que denunciaran este tipo de actuaciones para que se pudieran determinar quiénes son y cómo lo estaban haciendo. Entonces sí es verdad que hay varias denuncias abiertas y ahora de momento pues se están investigando. La crisis económica generada por la pandemia también ha provocado el aumento de los fraudes a las compañías de seguros. El año pasado en Canarias, algo más del 2% de los expedientes que tramitaron las aseguradoras fueron calificados como fraudulentos. Pero pueden ser muchos más. Las empresas estiman que cada año pierden 560 millones por estas estafas que se cometen en todo el país. Los fraudes más habituales en automóviles son aquellos en los que nos declaran unas lesiones con unos daños en los vehículos muy leves o incluso inexistentes. Y nuestros técnicos nos dicen que es imposible que se produzcan lesiones con esos daños tan leves. En el hogar, los fraudes más habituales son aquellos que los daños se han producido con anterioridad a la contratación de la póliza y también preexistencia. Nos declaran un accidente y unos meses después nos vuelven a declarar el accidente con los mismos daños que no han reparado. De 2019 a 2020 han crecido un 10% el número de fraudes que hemos detectado. Money, money, money. Must be funny in the rich
Las aseguradoras pierden dinero, al igual que la seguridad social con las bajas laborales falsas. Los españoles pagamos 1.000 millones de euros al año por ellas. Teresa Rodríguez, experta en recursos humanos. ¿Cómo se pueden obtener bajas laborales falsas? Yo creo que empezar a hablar de bajas laborales falsas no es correcto. Las bajas laborales son emitidas por los médicos del Servicio Canario de Salud en este caso, y son documentos oficiales y legales. Cosa distinta es que digamos que esa persona que va al médico con una dolencia, una lesión, un malestar, no debería tener una baja. Muchas veces esa lesión que tiene el trabajador no le impide trabajar. Entonces, ¿qué sería fundamental? Que el médico, cuando emite la baja, tuviese presente cuál es la ocupación de la persona enferma y saber si esa enfermedad o esa lesión realmente le impide el desempeño de su puesto de trabajo. Teresa, ¿y cuánto suelen durar estas bajas laborales? Se puede extender prácticamente durante un año. Yo creo que la herramienta fundamental es seguimiento, seguimiento y seguimiento. ¿Cómo se investiga un posible caso de fraude al seguro? Bueno, hay que decir que quien inicia este procedimiento de investigación es la propia compañía de seguro. Ellos tienen sus propios departamentos correspondientes de fraude o de engaño, tienen unas estadísticas y cuando tienen unos indicios claros de que hay un posible fraude es cuando llaman al detective. Evidentemente, cuando hablamos de movimiento, hablamos de reducción de movilidad, se aplica la grabación de videocámara. Un trabajo de este tipo puede llegar a durar horas o días o incluso meses. El detective privado va inicialmente con un precio por hora que oscila entre los 50 euros. Fines de semana y nocturnidades es otro precio. ¿Qué porcentaje de su trabajo detective supone este tipo de fraude? Las bajas laborales es un mercado de trabajo importante. Comentar que hay un mercado dentro de este tipo de bajas están impunes al detective privado. Hablamos de bajas de funcionarios, hablamos de funcionarios de la administración, seguridad social, hospitales, colegios, juzgados, policías. Hay empresarios víctimas de estafa, pero también los hay que cometen fraudes con sus empleados. En lo que llevamos de año, la Inspección de Trabajo ha detectado indicios de abuso en unas 60.000 empresas de España. La mayoría de los casos se dan en la falta de altas en la seguridad social o retraso en ella. A la hora de contratarte, te contratan por una categoría inferior a la que realmente vas a ejercer. En los contratos con parcialidad, pues te contratan por menos horas de las que realmente luego tienes que realizar en el puesto de trabajo, ¿no? Normalmente se dan donde hay una menos capacitación o son empleos de menor nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí estarían dentro, por ejemplo, el agrícola, el sector agrícola, el pesquero, también se da mucho en el servicio doméstico, en la hostelería. La manera que tenemos es que realmente haya una denuncia por parte del trabajador o trabajadora de esa situación. José, tú llevas 7 meses sin recibir el pago de la nómina por parte de tu empresa. ¿Cómo has llegado a esta situación? Durante el año 2020, la empresa empieza a tener problemas económicos cada vez más serios. Empiezan a acumularse los retrasos en los pagos de las nóminas. Ya el primer mes que yo no recibo mi nómina, pues sí, me pongo en contacto con recursos humanos, decimos qué es lo que está pasando, pues que con la pandemia hay contratos que están paralizados, pues aguantas un poco el tirón y tal, pero es que ya luego vienen 2 nóminas. Estamos aquí, en un domingo a la espera de que esto se resuelva, pero aún a día de hoy sigo dado de alta, no puedo acceder a la prestación de desempleo, no puedo ir a trabajar con otra empresa tampoco y no recibes ningún salario. José, ¿te sientes estafado o engañado por parte de tu empresa? Podría sentirme ambas cosas y también maltratado. Jugar con el salario de los trabajadores no es solo jugar con dinero, es jugar con la vida de las personas. La economía sumergida es otro de los grandes fraudes en el ámbito laboral. Se estima que una cuarta parte del dinero que se mueve en las islas lo hace sin el control de Hacienda. La existencia de una economía sumergida para el conjunto de la economía de un país solo puede tener consecuencias negativas. La primera y más llamativa es la competencia desleal que se hacen a todos aquellos negocios que realmente están dentro de la economía oficial y pagan sus impuestos. Por otro lado está una detracción de los impuestos, es decir, el Estado recauda menos y eso es consecuencia, es menor hucha para el conjunto de la economía, por lo tanto tenemos otro efecto claramente perjudicial. Sí se puede hacer una estimación, de hecho el Gobierno de Canarias en el 2019 establecía más o menos una medida de un 25% del Producto Interior Bruto de Canarias.
Hay timos más elaborados que otros, pero su objetivo es siempre el mismo: engatusar y engañar. Aunque hay incautos que sueñan con ganar dinero fácil y acaban convirtiéndose en víctimas. Como ven, los estafadores hacen de la precariedad social y económica una oportunidad para lucrarse, además de los timos en todos los sectores. Con la crisis económica se multiplican las falsas ofertas de trabajo por Internet. Una de ellas, que promete 200 empleos con un sueldo de más de 1.700 euros mensuales, ha corrido como la pólvora por Facebook en las últimas semanas. Para saber cómo detectarlas y cómo evitar ser víctimas de un engaño, esta noche nos acompaña Nilton Navarro de InfoJobs, el portal líder en ofertas de empleo de nuestro país. Señor Navarro, muy buenas noches. La patronal de empresas de trabajo temporal denuncia que las ofertas falsas han aumentado en los últimos meses. ¿Cómo podemos identificar una oferta fraudulenta? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hay diferentes consejos que nos pueden ayudar para detectar esas ofertas de trabajo falsas que nos podemos encontrar en Internet. El primero es ofertas que solicitan algún tipo de inversión económica, ofertas que te piden el número de seguridad social, datos bancarios o tarjetas de crédito, entrevistas masivas, ofertas donde piden mañanas o una semana de prueba sin cobrar y sin firmar ningún contrato, y las ofertas conocidas como milagro, donde ofrecen un gran sueldo sin que tengas que hacer nada. Por otra parte, también existen diferentes prácticas delictivas que intentan obtener información confidencial de las personas de forma fraudulenta. Se les conoce como phishing a este tipo de metodología, ¿no? Pues desde InfoJobs ofrecemos estos consejos para evitar este tipo de estafas. Observar con atención la URL, el link, porque a veces los estafadores cambian algo en la URL y la hacen parecer como si fuera un dominio de algún portal de empleo o de alguna empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú haces clic, automáticamente te roban tus datos. Así que, ojo a todas las URLs, en este caso que se pueden, como decías ahora mismo en el caso de Facebook, pues también por todas las redes sociales, atentos a todo ese tipo de enlaces. Claro, y si no logramos... debemos de desconfiar de los emails o webs que piden introducir información confidencial. Y por supuesto, también otros consejos como no responder ningún email que no provenga, en este caso de @infojobs.net, y tampoco facilitar las claves de usuario en páginas externas a InfoJobs. Claro, y si no logramos detectar que estamos ante un fraude y acabamos cayendo en él, ¿cómo debemos actuar? Bueno, si no logramos detectar que estamos ante un fraude y acabamos cayendo en él, pues debemos denunciarlo lo antes posible y comunicarlo también tanto a la plataforma de empleo en cuestión para que pueda tomar las medidas al respecto, como a las autoridades para que tomen esas medidas competentes. Y una vez denunciado, ¿es fácil descubrir quién está detrás de estos timos? Pues con este tipo de estafas y más en Internet es muy complicado que tanto para la persona engañada como para la plataforma de empleo que puede ser estafada, pues no es muy fácil descubrir quién está detrás. Por eso siempre se aconseja denunciar el timo y por supuesto dejar el caso en manos de las autoridades competentes para que tomen las medidas necesarias. Le pido brevedad en la última pregunta, Nilton, a ver si me lo puede contestar en menos de un minuto. En InfoJobs hay miles de ofertas de empleo. ¿Les han colado anuncios falsos? ¿Qué métodos utilizan para evitar publicarlos? Pues en InfoJobs está totalmente prohibido publicar ofertas ilegales o discriminatorias. Todas las ofertas que hay en InfoJobs deben ser reales, veraces y con contratos legalmente válidos. Todas las ofertas de empleo en InfoJobs son revisadas antes de publicarlas en el portal a través de sistemas de filtros, y además tenemos un equipo que revisa aleatoriamente todas las ofertas para atender las posibles alertas que nos pueden indicar las personas, como por ejemplo a través de las redes sociales. Si una oferta consiguiera saltar estos filtros, en cuanto es detectada, ya sea por la plataforma, por nuestro equipo o por las personas en las redes sociales, es dada de baja. Y una vez hecho esto, nos ponemos en contacto con la empresa para comprobar su versión y modificamos la oferta si ha habido algún error al momento de publicarla, o damos de baja la oferta si no cumple nuestra normativa. Queda claro. Nilton Navarro de InfoJobs, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche.
Encantado, muchas gracias. Bueno, pues además de los timos en el ámbito laboral, la pandemia ha provocado un boom de las aplicaciones de citas. Con las restricciones sanitarias, cada vez más personas buscan a su media naranja a través de Internet y los estafadores lo saben. En la red proliferan los perfiles falsos de quienes buscan sacar provecho económico de nuestros sentimientos. Estos delincuentes estudian a sus víctimas y recopilan información personal para tratar de extorsionarlas. Hemos podido hablar con algunos damnificados. Lo van a ver en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. Será tan solo en un minuto. No se vayan. Ya estamos de vuelta aquí en Fuera de Plano. Como les decíamos antes de la publicidad, Internet se ha convertido en un gran parque temático para los estafadores. Por la red proliferan todo tipo de engaños, desde el phishing hasta las criptomonedas o desde las compras falsas online hasta las aplicaciones de citas que suplantan perfiles. Los expertos recomiendan extremar las precauciones y no publicar nuestros datos personales. Lo abordamos en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. Los estafadores han encontrado un lugar en el que captar a nuevas víctimas: Internet. Se aprovechan del anonimato, la tecnología y la deslocalización que les ofrece la web, un universo virtual con miles de millones de usuarios. España se ha convertido en el tercer objetivo mundial más atractivo para los ciberdelincuentes, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania, una posición que se ha reforzado durante la pandemia. ¿Ha aumentado el fraude online en España durante la pandemia? Sí, claro que ha aumentado. Como tenemos fallos tales como aceptar invitaciones en las redes que no teníamos que aceptar porque no conocemos a la persona, contestar a ciertos cuestionarios que no teníamos que contestar. ¿Es fácil llegar a dar con estos ciberdelincuentes? Es un trabajo muy laborioso, pero finalmente sí que suele haber éxito, ¿eh? Sí que suele haber éxito, sobre todo si están dentro de la Unión Europea. Eso nos facilita mucho el trabajo. Al final se da con él porque Internet deja mucho rastro, pero hay que tener paciencia. ¿Cuál es el perfil común de las víctimas de estos ciberdelitos? No tenemos perfil. Y es más, tampoco hay edad. Son mujeres y hombres con que tengan disponibilidad en una cuenta corriente, ya eres potencialmente una víctima. Las empresas son las más perjudicadas por los ciberataques, en especial con los llamados correos electrónicos comprometidos. Suponen más del 40% de todas las pérdidas por estafas cibernéticas. Los fraudes de los correos electrónicos comprometidos son ciberataques que se están realizando continuamente, no solo a los usuarios, sino a las empresas. Los cibercriminales suplantan, por ejemplo, cualquier tipo de empresa a través de su anagrama o logotipo y nos envían casi siempre pues, enlaces maliciosos. Si nosotros accedemos a esos enlaces, el usuario pone en riesgo su propia seguridad y la de la empresa. La primera medida de seguridad siempre es la formación de la persona a la que está expuesto a que le lleguen este tipo de correos. Y sobre todo, ante cualquier tipo de caso, pues ponernos en contacto directo con la empresa. Si hablamos de ciberseguridad, Deepak, exactamente cuál es tu función, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy ingeniero informático, soy un hacker y un experto en ciberseguridad. Hago muchísimas auditorías de seguridad, temas de hacking ético, test de penetración, que es básicamente un trabajo de auditar los sistemas de una organización para evaluar que no tenga ningún agujero de seguridad y encontrar las vulnerabilidades que pueda haber antes de que las encuentre los ciberdelincuentes. ¿Cuál es el perfil de tus principales clientes? Mis clientes, muchos suelen ser grandes empresas, pero también es verdad que a día de hoy se están sumando las pymes, que ya están empezando a ver la necesidad de fortificarse y estar preparados para cuando algo pase, ¿no? Mucha gente solo te llama de manera reactiva para la respuesta a incidentes cuando han sido víctimas de un ransomware, cuando tienen un problema para recuperar sus datos, pero también son muchos los que me llaman para prevenir. José Carlos Campos, ¿por qué has decidido contratar el servicio de Deepak? Porque desde hace tiempo ya nosotros consideramos que la ciberseguridad es algo a proteger, es decir, tienes que tener salvaguardada ya tu empresa. Esto es uno de los males que ha venido para quedarse en el siglo XXI
y además nosotros manejamos información que es sensible. José Carlos, a lo largo de toda la vida de esta empresa, ¿has tenido algún susto que lamentar? Sí, lo hemos tenido. De hecho, hemos tenido también algunos internautas que han intentado hacerse pasar por nosotros y hemos tenido algún disgusto que, bueno, finalmente se ha saldado de manera gloriosa, pero evidentemente eso está latente. La finalidad de los ciberestafadores para atacar a las empresas es cobrar recompensas. Tenemos el secuestro de información. Esto consiste en entrar en los servidores de una empresa, secuestrar la información y pedir un rescate por esa información. Lo que piden es el pago en criptomonedas, fundamentalmente usan Bitcoin y Monero. Lo que suelen usar los estafadores al final es ingeniería social, prometiéndoles altos rendimientos que jamás se cumplieron, y todos esos rendimientos pues dentro del mundo de las criptomonedas y todo lo que ello conlleva. La gente realmente se siente engañada porque le han prometido unos rendimientos que realmente no se corresponden con la realidad. ¡Policía! 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 Las criptomonedas también se usan para estafar. En Tenerife, decenas de personas han sido víctimas de una estafa piramidal con bitcoins. El caso Albiestar es simplemente la estafa piramidal de mayor volumen de toda la historia de la criminalidad española. Su responsable se enfrenta a unas penas que pueden alcanzar los 9 años de prisión por la estafa continuada y también una pena de 6 años de prisión por la promoción de la organización criminal. Se produjo porque durante el confinamiento las personas querían de alguna forma poner a trabajar su dinero desde casa. Eso hizo que buscaran inversiones de máximo riesgo que ha terminado teniendo consecuencias catastróficas para más de 32.000 familias. Alberto, tú fuiste víctima del caso Albiestar. ¿Cómo caes en esta estafa piramidal? Yo sabía que el pasado tanto de la persona, que en este caso era Santi Fuentes, sabía lo que me podía enfrentar. Yo corrí ese riesgo, fue una cantidad pequeña. Lo único que sí ve a gente que hipotecaba cosas, vendía cosas, metía toda su inversión en criptomonedas ahí, sin saber muy bien los riesgos, porque también lo vendía muy bien, porque son expertos en marketing. ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero que tú inviertes en esta plataforma? Mi caso fue una cantidad muy pequeñita, fue alrededor de unos 1.400, 1.500 euros que yo metí en septiembre de 2019, pues los que llegaron prácticamente desde marzo o abril de 2020, empezó la pandemia más o menos, hasta septiembre, que fue cuando se cerró el Community Bot, pues sí que es verdad que no les dio el tiempo a recuperar toda su inversión y lógicamente pues en este caso su inversión se vio bloqueada. Además de las criptomonedas, en Internet también se estafa en euros a través de las tarjetas de crédito o de las compras virtuales. Iván, tú has sufrido en varias ocasiones intentos de estafa o cargos en tus tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que ha pasado? Este último caso que me pasó, pues me llegó un mensaje al móvil de un cargo en Estados Unidos, en un motel, sobre 180 euros más o menos. Me puse en contacto con el banco, le dije que yo no había hecho ese gasto y nada, y el banco pues para devolverme el dinero pues mediante el seguro y demás me dijo que fuera la Policía Nacional y hizo una denuncia. Otro cargo me fue en China, en un supermercado de China, me llegó un importe de 80 euros al móvil, lo asocian a que si haces compras por internet, tus datos se pueden quedar grabados en algunas páginas. ¿Qué medidas has tomado para intentar evitar que cosas como esa vuelvan a suceder? Lo que yo recomiendo a todo el mundo es que si vas a hacer una compra a internet, por ejemplo, un importe de 80 euros, que te crees una tarjeta habitual y pongas solamente ese importe en internet. Y una vez que finalice la compra, ya esa tarjeta no la utilizo, que no utilices tu tarjeta del día a día. Que nos cojan los datos de nuestra tarjeta de crédito y los utilicen para hacer compras o cargos que nosotros no hemos autorizado. Y los mecanismos son muchos, desde un correo electrónico que nos llega aparentemente de una dirección de confianza, hasta un correo electrónico o un SMS a nuestro teléfono móvil, pues porque supuestamente hemos hecho un pedido en entidades tipo correo. Entonces caemos en la trampa, pinchamos en un enlace y a partir de ahí ponemos los datos y ya los ha cogido el hacker. No ser confiados cuando nos llega cualquier tipo de correo electrónico que no nos cuadre, de SMS, sobre todo cuando la iniciativa no es nuestra. Y desde luego ya una vez que hemos sufrido ese ataque, que nos han cogido estos datos, pues tenemos la posibilidad, la gran mayoría de tarjetas de crédito tienen seguros y podemos reclamar y nos devolverán todo el dinero sin ningún problema.
Otro delito que aporta grandes sumas de dinero a los ciberdelincuentes es la sextorsión. Consiste en amenazar a los usuarios con la revelación de fotos, vídeos o información sobre su intimidad. Solicitan a las víctimas dinero a cambio de no difundir las imágenes. ¿Cuándo fuiste extorsionada? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues mira, hace aproximadamente 1 año y medio, lo conocí por redes sociales, empezamos a hablar, fue ganándose mi confianza y me pedía fotos, me pedía vídeos. Él siempre decía que es que él no podía mandar fotos porque tenía la cámara estropeada o nunca era el momento, pero sí me pedía fotos a mí. Me decía que él estaba aquí para apoyarme, que el destino nos había unido, que confiara en él. Cada vez me empieza a pedir más fotos, más frecuentemente, quiere más contenido explícito. Y yo le voy parando un poco los pies, entonces me amenaza, si no le mando dinero, va a difundir ese contenido. ¿Cuánto dinero te llega a pedir? Me llegó a pedir hasta 750 euros por mis fotos. Lo primero que me planteé fue pagarle, para acabar con todo. Pero sí es verdad que si lo hubiera pagado, a lo mejor me hubiera seguido extorsionando cada vez con más dinero. No sabía a quién contárselo, no se lo podía contar a nadie de mi familia ni a mis amigas, porque me daba muchísima vergüenza. Tienes miedo, no sabes qué puede pasar. Y al final, cuando le dije que sí, que iba a denunciar, desapareció. La persona, casi siempre varón, bueno, pues accede, le graba cómo se masturba, le graba cómo se toca. Llega un momento del cibersexo que ya empieza a trabajar el delincuente. Estos sí que apuntan alto, ¿eh? Estos se apuntan entre 1.000, 2.000 o 3.000 euros. Si no quieres que esta imagen se entere de ellos, todos tus contactos, porque los tenemos. ¿Qué aconsejamos nosotros? Primero, no pagar y segundo, denunciar. Caemos en la sextorsión porque todos somos vulnerables ante la soledad, la inseguridad, la baja autoestima. Este tipo de personas engañosas que con premeditación quieren sacar un beneficio, lo que hacen es llenarte de buenas palabras, de promesas, hacerte sentir por encima de los demás. Eso eleva tu autoestima, aumenta tu confianza en ellos, te gusta lo que te dicen y entonces terminas confiando y siendo engañado. Los ciberestafadores a veces entran en nuestras vidas ganándose nuestro corazón. Como Manuel, que conoció a su expareja por internet y le ha dejado una deuda de casi 15.000 euros. Manuel, ¿cómo conociste a tu expareja? Lo conocí en una página de contacto y estuvimos unos días chateando por esta página hasta el día que me llamó que me quería conocer. Y ahí empezó este calvario. Al estar tan solo, le pedí que si se quería casar conmigo y me dijo que lo estaba esperando. Fue todo demasiado rápido, muy rápido. Yo vengo una noche de trabajar y me dice, quiero un coche, me hace falta un coche. Ya tengo el dinero para comprarme el coche. Te han ingresado 3.500 euros. Esos dineros vinieron de un crédito que me entró a mí de magia. Según los papeles, lo solicitó él. Ese día ya yo sobraba, porque ya tenía lo que no tenía, el coche. Ya lo que le interesaba era irse. En total me debe 14.553 euros sin interés. ¿Te costó acabar con esta relación? Sí, me costó acabar con esta relación por 3 motivos. Porque lo quería, porque me había hecho mucho daño y porque me dejaba una deuda muy grande. Tengo miedo de que me vayan a embargar mi casa. Y personalmente, destrozado me dejo. Venderme un amor que me ha costado mucho dinero. Me siento estafado, me siento humillado y me siento robado. El boom de las mascotas ha conseguido que los animales sean protagonistas también de los timos por internet. Es habitual encontrar anuncios de ventas de perros, gatos o pájaros como este, en el que ni siquiera hay fotografías del animal y el precio al que se ofrecen no es real. Estas publicaciones también piden el dinero por adelantado. Hola, llamo por el anuncio que tiene en internet de un cachorro por 1 euro. Por 1 euro es simbólico. No, el cachorro te cuesta 900. 1 euro me lo cago yo. Bueno, ¿y qué tengo que hacer para conseguirlo, para comprar el perro? Pues me tendría que hacer una señal, usted me hace 1.100 euros, yo le dejo el cachorro reservado y cuando usted quiera retirarlo o llevárselo a algo demás, usted me vuelve a hacer otro piso con el resto. Vale, pues ya lo pienso y le llamo. Gracias.
La cuestión es que si nosotros vemos un anuncio de venta de cualquier mascota a un precio simbólico, a un precio muy por debajo del mercado, eso es un aviso de que probablemente puedas estar en esas cuestiones de estafa. Lo que dice la ley es que la venta de animales en establecimientos no autorizados no está permitida. Es decir, cualquier persona que considere que ha podido ser víctima de un delito de estafa puede ir a cualquier cuerpo policial, entre ellos el Cuerpo General de la Policía Canaria, y presentar la correspondiente denuncia. Además de mascotas, hay anuncios falsos relacionados con pisos en alquiler, vehículos de segunda mano, móviles, ordenadores, timos que en la mayoría de los casos se pueden detectar. Armando, ¿cómo podemos evitar fraudes digitales? Pues siendo consciente de que nuestra identidad digital es un activo que hay que procurar no regalar, optimizar el número de aplicaciones que tenemos en el móvil para no estar dando datos de manera gratuita, y también podemos tener un correo, digamos, de segunda opción para esas cosas menos importantes donde exponemos a lo mejor más identidad, más datos. Y después también hay que evitar instalar o sobreexplotar nuestras aplicaciones con el mismo correo, dándonos de alta con el mismo correo con el que trabajamos, con el que tenemos nuestros datos bancarios. El mundo virtual, como el real, está repleto de timadores. Se aprovechan de nuestros puntos débiles para engañarnos. El conocimiento y la desconfianza son nuestros mejores aliados para dar caza a los que intentan cazarnos. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa de hoy, último de esta temporada, de un total de 72 fueras de plano, en los que hemos tratado de tenerlos al día de una manera rigurosa en los temas que han marcado la actualidad. Nos tomamos un respiro, se los damos a ustedes también y se los vamos a dar además a nuestra compañera Wendy Fuentes, porque su hija Lucía está a punto de nacer y lo que te deseamos, Wendy, es que todo vaya muy, muy bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todo el equipo. Volveré. Les prometemos que regresaremos desde que acabe el calor. Yo un poquito más tarde, eso sí, pero será un auténtico placer encontrarlos de nuevo al otro lado de la pantalla. Pero se quedan en buenas manos. Gracias. Gracias por su complicidad. Muy buenas noches. Que descansen.